ratito mientras me mando la otra presentación. Voy a mandar una presentación que me faltó un pedazo de la transformada inversa, se lo puedo mandar a ustedes. ¿Qué dices, Adrián? Debería. Lo que acabas de decir es un... Yo lo escucho. Fue un insulto para todos. Voy a mandar a su... Sí. El Ignacio fijo va a ir. La Brenda va a ir. El Ignacio va a ir. Yo voy a ir aparte. Por eso les voy a entregar sus boletos, pero voy a estar aparte. Sí. Quiero ser elegante. Ok. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó, Roger, hombre? El camino está más. ¿Ah? Me llevó más tiempo de lo necesario. Listo, vamos a ver transformada inversa de Fourier, ¿ok? ¿Cómo es la transformada inversa de Fourier en tiempo continuo? ¿Se acuerdan? Andrés, ¿cómo es la transformada de Fourier en tiempo continuo? 1 sobre 2 pi. La integral de... ¿Pero de dónde a dónde? De menos infinito a infinito. De x de t por... ¿De omega o de t? ¿De omega o de t? De omega, ¿cierto? Entonces la transformada inversa de Fourier para señales discretas es exactamente la misma. La única diferencia es que sus límites van de menos pi a pi. ¿Por qué van de menos pi a pi? Sí, como me queden mis estudiantes. ¿Por qué de menos pi a pi? Esto vieron en el laboratorio conmigo hace 5 años. Y siguen aquí. ¿Ah? X de omega, sí, sí. ¿Por qué va de menos pi a pi, Andrés? ¿Y por qué no va de menos infinito a infinito para tiempo discreto? Básicamente, ¿cierto? Mis frecuencias van a estar entre menos pi y pi. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que las frecuencias altas, discretas,
La frecuencia discreta más alta tiene omega igual a ¿qué? La frecuencia discreta más alta es omega igual a ¿qué? ¿Ah? A pi, ¿cierto? Entonces la frecuencia más alta que ustedes van a encontrar en tiempo discreto es pi. ¿Y cuál es la más baja? No, esa sería la más alta negativa. ¿Cuál es la más baja? Cero. Entonces vamos a comprobarlo. ¿Listo? Si yo tengo coseno de 0n, vamos a dibujar esa función, coseno de 0n. Para n igual a 0, ¿cuánto me daría? Coseno de 0. 1. ¿Cierto? Para n igual a 1, ¿cuánto me daría? Coseno de 0 por 1, ¿cuánto es? 1. N igual a 2. 3, 4, 5. ¿Listo? Lo que quiere decir es que no hay cambios en mi señal discreta. ¿Cierto? Y al no haber cambios, ¿qué frecuencia representa ese o esa ausencia de cambios? ¿Una frecuencia baja o alta? Una frecuencia representa presencia de cambios. Si no hay cambios, no hay frecuencia, ¿cierto? Es un nivel de DC. ¿Ya? Ahora vamos para coseno de pi n. ¿Listo? ¿Cuánto es coseno de 0? De 0 por pi. 1. ¿Cuánto es coseno de pi por 1? Coseno de pi es menos 1. ¿Cierto? ¿Cuánto es coseno de 2pi? 1. 3pi. Menos 1. Entonces, esto que está aquí es un cambio abrupto. Estoy yendo desde 1 hasta menos 1. 1 menos 1. 1 menos 1. ¿Ya? Entonces, en digitales, esto que está aquí es una frecuencia muy alta. Porque es un cambio básicamente de polaridad. Estoy cambiando de 1 a menos 1. De 1 a menos 1. 1 a menos 1. ¿Ya? Entonces, si dibujamos mi círculo unitario, ¿ok? Aquí se van a encontrar el pi y el menos pi. Y aquí va a ser 0. ¿Listo? Intuitivamente, adelantarnos a filtros digitales. ¿Dónde estarían los ceros de un filtro pasaaltas? ¿En qué parte de este plano estarían los ceros de un filtro pasaaltas? ¿Qué? En 0, ¿cierto? O sea, por acá. Pueden estar por acá. ¿Listo? Entonces, más o menos va a ser el mismo comportamiento, si ustedes se acuerdan, ¿no? Entonces, los ceros van a estar en las frecuencias bajas y los polos van a estar cerca de las frecuencias altas. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo de transformada inversa de Fourier. ¿Qué? ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo de transformada inversa de Fourier aplicando directamente la definición. ¿Ok? ¿Ya? Vamos a hallar la transformada inversa de esta ventana en frecuencia. ¿Listo? Va a ser igual a 1 entre menos omega 0 y omega 0 y 0 en otro lado. Esa es mi transformada de Fourier DTFT, Discrete Time Fourier Transform. Quiero hallar x de n. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo. ¿Ya? Todos tienen acceso al Jamboard, ¿cierto? Déjenme, por lo menos hasta el fin de semana, para ordenar todos los Jamboards que le paso. Entonces tengo x de W de la J omega es igual a 1 entre menos omega 0 y omega 0 y 0 otherwise. ¿Listo? ¿Quién me pinta esa función? ¿Quién me la puede pintar? ¿Mateo? Es una ventana, ¿cierto? ¿De dónde a dónde va la ventana? De
menos omega 0, omega 0. ¿Algo más pintarías? ¿Qué pasa con esta función? Es periódica, ¿cierto? Entonces, si yo me muevo 2pi, aparece otra ventana, ¿cierto? Lo que pasa es que no me interesa, pero lo vamos a hacer por curiosidad. Si yo me muevo 2pi, aquí sería 2pi menos omega 0 y 2pi más omega 0, vuelvo a tener exactamente la misma repetición. Lo que pasa es que no me interesa. Lo que me interesa es lo que pasa entre menos pi y pi, ¿cierto? Solo me interesa este pedazo. De aquí para allá no me interesa, ¿cierto? Entonces vamos allá a la transformada inversa de Fourier. Entonces recuerden por definición x de n es igual a 1 sobre 2pi, la integral desde menos pi a pi, de x de Euler a la j omega, por Euler a la j omega n de omega. ¿Listo? Ahora, ¿cómo modifico estos intervalos de integración? Mateo, ¿cómo lo modifico? De menos omega 0 a omega 0. ¿Y en ese intervalo cuánto vale mi función? 1, ¿cierto? ¿Listo? ¿Sí? Entonces hago mi integral respecto a omega. Me quedaría 1 sobre j2pi por omega n. No, por n, perdón. Por n. Porque estoy integrando respecto a omega de Euler a la j omega n. Igualado entre menos omega 0 y omega 0. ¿Cierto? Hasta ahí está claro. ¿No? Si tienen que hacer esto, ya ustedes se lo saben de memoria. ¿Esto es igual a qué? ¿A qué? A un seno, ¿cierto? Entonces me quedaría que x de n va a ser igual a 1 sobre pi n por seno de omega 0 n. ¿Listo? Si tenéis que hacer esto que está acá es la resta de Euler, lo divido sobre J2, me quedaría seno sobre pi n. ¿Listo? Vamos a graficar esa función. ¿Cómo es esa función? Grafiquémosla en MATLAB. Bueno, primero hagámosla acá. ¿Ya? ¿Cuánto vale mi muestra en n igual a 0? ¿Cuánto vale mi muestra en n igual a 0? 1 sobre 0 es infinito. 0 sobre 0. O sea, ¿cuánto es eso? 0 sobre 0, ¿cuánto es? Indeterminado. ¿Cómo hago el límite indeterminado? L'Hopital, ¿cierto? Me quedaría omega 0. ¿Qué pasa? Por coseno de omega 0 n sobre pi, ¿cierto? Vuelvo a evaluar y ¿cuánto me daría? Omega 0 sobre pi. ¿Listo? Y esa sería mi primera muestra. ¿Listo? ¿Ya? Y luego, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a disminuir, ¿cierto? ¿Ya? Ya poco. ¿Listo? Y esto que está aquí es una seno amortiguado. Una sinc, una función sinc. ¿Listo? Entonces, a medida que me voy moviendo hacia acá, básicamente las muestras empiezan a caer y a caer y a caer. Vamos a hacerlo en MATLAB para que se vea más claro. Asuman un omega 0 de 2pi. ¿Listo? Y vamos a graficar esa función. ¿Tienen dudas? ¿Atrás? ¿No? Vamos a hacerlo en MATLAB.
Entonces vamos a graficar las primeras 10 muestras negativas y positivas. ¿Listo? Vamos a decir que mi función f va a ser igual a, ¿cómo era? ¿Ser igual? Seno de, que le vamos a ponerle aquí omega 0 igual a 2pi. ¿Listo? Mi frecuencia, perdón, mi función va a ser igual a seno de omega 0 por n, punto dividido en pi por n. ¿Cierto? Pero eso me va a tener ¿qué problema va a tener acá? ¿Qué problema tenemos? El mismo que teníamos en series de Fourier. División entre cero. Entonces lo que tenemos que hacer es poner f, paréntesis, distant, f. Lo que estoy diciendo es, donde haya un not a number, lo reemplazo por omega 0 sobre, ¿cómo era? Pi, ¿cierto? Luego ponemos stem, n, r. ¿Listo? Y ya tendríamos mi transformada inversa de Fourier. Ah, esto lo que hice fue para hallar el valor en este nivel. ¿Solo da uno? Sí. Vamos a ponerle el omega 0 diferente para que no haya todos los cruces por 0. Vamos a ponerle 0.7 por pi. A ver si sale. Uy. Ahora sí, más bonito. Como le puse 2 pi, todos los cruces van por 0. Entonces ahí tenemos mi transformada inversa. ¿Listo? ¿Sí? Pónganle 0.7 para que no todos los cruces estén por 0. Alguien lo busca, creo. ¿Quién lo está buscando? ¿Entendido? Más o menos. Más o menos, ¿qué más? ¿Qué? Listo. Estoy grabando. Antes de ir a transformar discreta de Fourier, vamos a ver serie de Fourier de señales en tiempo discreto. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo de una serie de Fourier, Alexander?
¿Para qué uso la serie de Fourier? ¿Para qué la serie de Fourier? Para expresar qué en función de qué. Funciones periódicas. Funciones periódicas en función de suma escalada de exponenciales complejas cuyas frecuencias son múltiplos fundamentales de la frecuencia fundamental. ¿Listo? ¿Ya? Aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Para qué estamos viendo esto? Porque necesitamos esto un poquito para entender la última parte, que es transformada discreta de Fourier. ¿Ya? Entonces vamos a verlo. Es más importante las series de Fourier en tiempo continuo, pero de todas maneras los vamos a ver. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, si yo tengo una señal periódica X de n, ¿ya? X de n. Esa señal periódica yo la puedo expresar como la suma de n diferentes exponenciales complejas. ¿Ya? ¿Recuerdan cómo es la definición en tiempo continuo? X de n, X de t es igual a la sumatoria desde k igual menos infinito a infinito de a sub k por Euler a la jk omega 0 t. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Ustedes ven los límites de la sumatoria, ¿cierto? ¿Por qué aquí va de menos infinito a infinito y por qué aquí va de 0 a n menos 1? Donde n menos 1 es el periodo fundamental, valga la redundancia. El periodo fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué va hasta n menos 1? O de 0 a n menos 1. ¿Qué pasa si me voy a n o a n más 2 o a n más 1? ¿Qué pasa con este Euler que está acá? No, no necesariamente. ¿Qué pasa con este Euler? Si me salgo de n menos 1 y me voy a n más 1, las frecuencias empiezan a ¿qué? A repetir, porque estoy dando vueltas enteras. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces no tiene sentido utilizar más de n diferentes coeficientes, porque después de eso, como estamos hablando de frecuencias discretas, se empiezan a repetir las frecuencias. ¿Ya? Entonces, el número de exponenciales que necesito va a ser igual a la frecuencia fundamental o el periodo fundamental. Es la única diferencia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo esos a sub k? A sub k va a ser muy parecido a lo que teníamos en continuo. El continuo era 1 sobre el periodo, la integral en un periodo de x de t por Euler a la menos jk omega 0 t de t. ¿Cierto? Y aquí tenemos algo muy parecido, solamente que es 1 sobre n, mi periodo. ¿Cierto? La integral en un periodo es la sumatoria desde 0 hasta n menos 1 de x de n por Euler a la menos jk omega 0 n. Entonces es exactamente lo mismo, solamente que integral se cambia por sumatoria. ¿Listo? Y el t se cambia por el n. ¿Ya? Y solamente necesito n diferentes exponenciales. Después de eso voy a empezar a repetir y a repetir y a repetir. ¿Listo? Aquí están las diferencias con continuas, ¿cierto? Ahorita. Vamos a hacer este ejemplo, ¿ok? Vamos a calcular la serie de Fourier de esta señal. ¿Listo? Esa señal es una ventana que se repite. ¿Ya? Va desde n-1 hasta desde menos n1 hasta n1. ¿Listo? Luego se repite n. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su periodo fundamental? Vamos a hacerlo con números, ¿ok? Supongamos que esto es 5, esto es 5 y esto es 15. Entonces, n1 es igual a 5 y n es igual a 15. ¿Listo? ¿Cuál es su periodo fundamental?
5. 5, 10, nada más, 20. 20. Emma, 3. 3. Largo. ¿Cuál es su periodo fundamental? 10. ¿Quién da más? 15. ¿Por qué 15? Porque si yo me muevo 15 voy a encontrar exactamente la misma repetición. ¿Cierto? Si yo me muevo 10 voy a estar por acá. Pero si me muevo de 0 a 15 voy a encontrar exactamente sobre mi cabeza la misma repetición. Entonces mi periodo fundamental es 15. ¿Listo? Vamos a hallar mi serie de Fourier. ¿Okay? Usted es hijo de no, Rojo. Viene saboteándome la clase. ¿Cómo? Entonces, ¿ves? Vamos a pintar mi señal, ¿ok? De menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, hasta 5. ¿Listo? Esa es mi señal. Y luego se repite por aquí en 15. ¿Cierto? Entonces iría desde 10 hasta 20. La segunda repetición. Y el periodo fundamental es n igual a 15. ¿Listo? Porque es básicamente lo que me tengo que mover para encontrar la misma repetición. ¿Ya? Hallen a sub k. ¿Cuánto les da? Entonces a sub k es igual a la sumatoria. Vamos a ponerlo mejor, la sumatoria en un periodo, más fácil, en un periodo de x de n por Euler a la menos jk omega 0 por n. ¿Listo? Vamos a hallar a sub k. ¿Ok? Démonos 7 minutos de descanso. 3, 2. Un minutito, van pensando cómo hacerlo. ¿Listo? Los salgan y ya se ver. Estamos en descanso. Viendo videos. Estoy grabando, sí. No, pero está con mi audio. Sí, está con mi audio. ¿Cuánto les dio? Belén, ¿cuánto te dio? El puñetón me lo tuve en la mañana. ¿De dónde a dónde tengo que sumar, muchachos? ¿Cómo hacía para hacer la serie de Fourier en continuas siguiente al examen? ¿No? ¿Integraba de dónde a dónde? Uy, qué rico el café. Integraba de tal manera que la primera repetición se encerraba en la integral. ¿Cierto? Aquí tengo que hacer lo mismo. Tengo que sumar de tal manera que la primera repetición. De menos. ¿Sí?
encierre en la sumatoria. ¿Listo? Entonces tengo que sumar en un periodo de 15, ¿cierto? Entonces puedo ir de dónde a dónde. Desde menos 6 hasta dónde iría. Hasta 11. ¿Hasta dónde? Un periodo de 15 muestras. ¿Cuánto? De menos 6 hasta 11. De menos 6 hasta 11. Porque menos 6 más 11 hay 15 muestras contando la del 6. ¿Listo? ¿Ya? Y si hago eso, me da las sumatorias de dónde a dónde. Habrán. Desde n igual. A 15. Menos 5 hasta Ah. 5, que es la primera repetición. ¿Cuánto vale mis muestras en este periodo de menos 5 a 5? ¿Vale? 1, ¿cierto? 1. Vale 1. ¿Café? Tome ahí. No. Tome. Con razón está oliendo tan fuerte. Estoy bien de hablar. Pero si dice café, tome, hermano. Ah, está bien. Euler a la menos JK. ¿Cuánto es omega 0? Omega 0 es 2pi sobre qué? Sobre 15, ¿cierto? Por n. ¿Listo? Entonces vamos a seguir haciendo. Ya A sub k va a ser igual a la sumatoria desde n igual menos 5 hasta 5 de Euler a la menos JK 2pi sobre 15 por n. ¿Listo? ¿Ahora qué tengo que hacer? Allá atrás, Caitlin, ¿qué harías? Sumatoria desde n igual menos 5 a 5, dime. Caitlin. ¿Estoy esperando? ¿Qué harías? Eso sería Euler a la menos J, K, 2pi sobre 15 a la n. ¿Cierto? Es lo mismo. Ahora, ¿qué hago para resolver esta sumatoria? ¿Qué hago? ¿Qué hago, muchachos? Me tengo que desplazar hasta 0, ¿cierto? Entonces, Podría sacar los primeros. también. Le sumo y le resto. ¿Cierto? Entonces me quedaría la sumatoria desde n igual 0 hasta 10 de Euler a la menos JK 2pi sobre 15 a la n por Euler a la JK. ¿Cuánto es 5 sobre 15? Angeli. 5 sobre 15. 0.3. 5 sobre 15. Un tercio, entonces me quedaría 2pi tercios. ¿Cierto? ¿Ahora qué puedo hacer, Angeli? ¿No es Angeli? ¿Nageli o Nayeli? Nayeli, perdón. ¿Ahora qué harías, Nayeli? Esto que está aquí lo puedo sacar de la sumatoria porque ya no depende de n. ¿Cierto? Y quedaría Euler a la J 2pi tercios de K. ¿Cierto? Por la sumatoria desde n igual 0 hasta 10 de Euler a la J menos 2pi sobre 15 por K a la n. ¿Listo? Y finalmente, ¿qué haría? Gabriela. ¿Qué haría, Gabriela? Para hacer esta sumatoria. Eso es Euler a la J 2pi tercios de K por 1 menos ¿qué? Gabriela. Euler a la menos J 2pi quinceavos por ¿qué? ¿Por cuánto? ¿Por? ¿No? Por
El límite superior más 1, o sea, por 11. Sobre 1 menos la base. ¿Listo? ¿Ya? Y este sería mi A sub K. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos diferentes A sub K tengo? Si mi periodo es 15, ¿cuántos diferentes A sub K tengo? 15, ¿cierto? No necesito infinito, solamente necesito 15. ¿Ya? Entonces, si ustedes toman de K igual a 0 hasta 14, es suficiente. Si se van hasta 15, van a obtener la sub 0. Si se van a 16, van a obtener la sub 1. Si se van a 17, van a obtener la sub 2. ¿Listo? Entonces, A sub K va a ser una señal periódica también con periodo N. En este caso sería periodo 15. ¿Listo? ¿Sí? ¿Seguros? ¿No? ¿Perdón? Eso de P igual a N. O sea, el periodo de A sub K va a ser N. O sea, si yo tengo una señal periódica con 15 coeficientes, ¿ya? Los coeficientes de Fourier también van a ser una señal periódica con el mismo número de coeficientes, o sea, 15. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a hacer este último ejemplo, ustedes me van a ayudar. No había que dividir entre N. 1 sobre N. Ahora acá. Sí, tiene razón. Eso lo multiplicamos por 1 sobre N. Ajá. Tiene razón. Vamos a hacer este ejemplo, x de n es igual a 1 más coseno de 4 pi tercios de n más seno de 7 pi quinceavos de n. ¿Listo? Quiero que me hallen los coeficientes de Fourier de esta señal periódica discreta. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Mm? ¿Cómo hacían ese tipo de ejercicios en continuo? Periodo fundamental, ¿cierto? Entonces, para eso llaman el periodo de las dos señales por separado. Esta que está aquí no tiene periodo, ¿cierto? Esta que está aquí sí tiene periodo. ¿Cuál sería el periodo de 4 pi tercios? ¿Cómo lo hallan? ¿Se acuerdan? Sí, pero ¿cómo hallan el periodo de esas señales? 4 pi tercios. Por ejemplo, 4 pi tercios lo tengo que multiplicar por un número para que me dé múltiplo de 2 pi. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Por allá hace tiempo. ¿Por qué número tengo que multiplicar 4 pi tercios para que el resultado me dé múltiplo de 2 pi? Empecemos por 1. ¿Cuánto sería 4 pi tercios por 1? 4 pi tercios es múltiplo de 2 pi. No. Por 2. 8 pi tercios es múltiplo de 2 pi. Múltiplo entero. Por 3. No. Por 3, ¿cierto? Entonces, periodo tiene que ser igual a 3 muestras. Listo, lo hemos hecho con MATLAB incluso. 7 pi quinceavos. ¿Listo? 7 pi quinceavos lo multiplicamos por un número tal que sea múltiplo de 2 pi. Vámonos directo a 15. 15 por 7 pi quinceavos. ¿Cuánto me da? 7 pi es múltiplo de 2 pi. No. Entonces voy por 30. ¿Cierto? 30 sobre 2, 15. Por 7, 14. ¿Múltiplo de 2 pi? Sí. Entonces el periodo de esta señal es 30 muestras. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago para hallar el periodo de la suma de las dos señales? El mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entonces tenemos que el periodo de una es 3 y el periodo de la otra es 30. ¿Listo? Vamos a hacer mínimo común múltiplo. Entonces sería 3, 3, 1. Y sería 30. 30 dividido en 10. 2 en el mínimo, ¿cierto? Dividido en 3, me haría 5 y dividido entre 5, 1. Entonces cojo 2 por 3 por 5 y eso me haría
30. ¿Listo? Entonces ya tengo mi periodo fundamental que son 30 muestras. ¿Ok? ¿Qué hacíamos después en continuo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No? ¿Belén? Como exponenciales complejas, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner mi señal. 1 más coseno de 4 pi tercios de n más seno de 7 pi quinceavos de n. ¿Qué está mal acá? Además de Mileto. ¿Qué está mal acá? Digitalmente hablando, ¿qué está mal? Están fuera de... ¿Cuál de las dos está fuera de pi? 7 pi quinceavos está fuera de pi, ¿no? 4 tercios está fuera de pi, ¿cierto? Entonces lo voy a convertir, le voy a restar 2 pi, ¿cierto? ¿Listo? ¿Cuánto es 4 tercios menos 6 tercios? ¿Cuánto es? Menos 2. Menos 2 tercios. Y coseno de menos es lo mismo que tener coseno de más, ¿cierto? Entonces mi señal digital es 1 más coseno de 2 pi tercios de n más seno de 7 pi quinceavos de n. ¿Listo? Ya tengo una señal digital válida. ¿Ya? Miren que el periodo se sigue conservando. Ustedes se dan cuenta, el periodo de esta señal sigue siendo 3. Entonces podemos seguir asumiendo que es 30. Ahora, ¿qué hacíamos, Jazmín? Para hallar esa representación de series de Fourier. ¿Qué hacíamos? 1 más Euler a la J 2 pi tercios de n más Euler a la menos J 2 pi tercios de n sobre 2 más Euler a la J 2 pi tercios de n menos Euler a la menos J 2 pi tercios de n sobre J2. ¿Y luego qué hacíamos, Andrés? ¿Se acuerdan? No, eso es 7 pi quinceavos, perdón. ¿No? ¿Qué hacíamos para hallar? ¿Qué hacíamos para hallar los coeficientes de Fourier? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Qué hacíamos? Pero creo que había que determinar dónde tenemos impulsos. Exactamente. Tengo que determinar dónde son los impulsos o esta frecuencia en función de mi frecuencia fundamental. ¿Cierto? ¿Qué razón? Que ya empezar que Manchester versus. Vamos a expresar esto como función de mi periodo fundamental, mi frecuencia fundamental. ¿Cuál sería mi frecuencia fundamental si mi periodo es 30 muestras? 30. Sí. Euler a la J 2 pi sobre 30. ¿Cierto? Esa es mi frecuencia fundamental, porque n es igual a 30. ¿Cierto? Ahora, ¿por cuánto tengo que multiplicar 2 pi sobre 30n para que me dé 2 pi tercios? ¿Por qué valor? ¿Por cuánto? Porque es igual a 10. ¿Cierto?
Ahora hacemos lo propio con este. 2 pi tercios de n. ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé menos 2 pi tercios? Por menos 10. Entonces este sería mi coeficiente 10 y este mi coeficiente menos 10. ¿Cierto? Ahora hacemos lo propio con la otra. Euler a la j más o menos 7 pi quinceavos de n. ¿Por cuánto tengo que multiplicar j 2 pi sobre 30 por n para que me dé más o menos 7 pi quinceavos? ¿Por? ¿14? No. Casi, 7. ¿Cierto? Entonces mi señal original va a ser igual a 1 más, ojo, Euler a la j 2 pi sobre 30 por n por 10 sobre 2 más Euler a la j 2 pi sobre 30 por 10 por menos 10, perdón, sobre 2 más Euler a la j 2 pi sobre 30 por 15 sobre j2 menos Euler a la j 2 pi sobre 30 por 15 sobre j2. ¿Listo? Entonces ya tengo mis coeficientes. ¿Cuánto vale a sub 10? ¿Vale? Un medio, ¿cierto? A sub menos 10. Un medio. ¿Listo? ¿Cuánto vale a sub 15? 1 sobre j2. ¿Y cuánto vale a sub menos 15? Menos 1 sobre j2. ¿Y esto qué representa? ¿El nivel qué? A sub 0, ¿cierto? Y a sub 0 va a ser igual a 1. ¿Listo? Entonces son dos formas de hacer series de Fourier, así como lo vimos en continuas, también lo tenemos que ver en discretas. ¿Listo? Antes de que se me olvide, vamos a ver cuál va a ser su siguiente taller, práctica. Entonces nos falta todavía ver transformada discreta de Fourier y transformada rápida de Fourier, pero eso lo vemos la siguiente semana. Sí. De hecho necesito un voluntario. Un voluntario o una víctima. Depende. Hiciste perder el coso. ¿Quiénes están haciendo lo de ecuaciones en diferencias? Alcen la mano. Ustedes 3, ¿no? Para el lunes el resumen, por favor. ¿Listo? Ahora necesito a alguien que me haga el resumen de transformada de Fourier de señales discretas y series de Fourier discretas. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién Roger lo va a hacer? Roger 1, ¿quién más? ¿Quién? Sí. Y Abraham. ¿Alguien más? Andrés, ¿tú ya hiciste? ¿Cuál hiciste? Ah, ok. Ok. No, mentiras. Ah, sí, serie de Fourier, sí. Ah, entonces tú al de discretas. Para que te quede como emparejado. Lo haces con rojo. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos falta ver? Nos falta ver lo más interesante. No, esto no. Ah, esto no me interesa mucho. Nos falta ver la transformada discreta de Fourier. ¿Cuál es el problema que ustedes ven aquí? ¿Por qué la cagamos? Sin darnos cuenta. ¿Para qué ustedes digitalizan algo? ¿Qué? ¿Quién dijo me quiero ir? ¿Belén o Caitlin? Alguna de las dos.
Nayeli. No, es triste. No vayas. ¿Por qué la estamos cagando? Llévate pañuelos. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿para qué ustedes digitalizan una señal? Quiero que entiendan. ¿Para qué ustedes digitalizan una señal? ¿Para qué digitalizan una señal? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero ¿para qué la digitalizan? ¿Por qué no trabajamos con señales continuas? ¿Por qué? Porque es más fácil almacenar y manipular señales discretas. Entonces, ¿por qué la cagamos? ¿Por qué haciendo la transformada de Fourier de esa señal la cagamos? ¿Pero qué? O sea, ¿por qué estamos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué perdimos? ¿Qué perdió? ¿En qué las cagó Fourier ahí? ¿En qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el error que cometió Fourier ahí? No Fourier, pero ¿cuál es el error que hay ahí? ¿Qué perdimos al calcular transformada de Fourier de señales discretas? Es algo muy claro, creo que pregunté hace 2 años. Ah, ya no estaba aquí para eso. Ya no estaba aquí. Les costó, pero llegaron a la respuesta. ¿Qué perdimos? ¿Qué perdimos? ¿Qué perdimos? Estamos en señales analógicas, ¿cierto? Nos vamos a discretas. Ya nadie visitó esta vaina. Luego calculamos la transformada de Fourier de esa señal para hacer un análisis en el espectro. ¿Por qué la cagamos? Ronald. ¿Qué estoy haciendo mal ahí? ¿O qué me falta, mejor dicho? ¿Qué? Digitalizar. ¿Digitalizar qué? La señal. No, la señal ya está digitalizada. ¿Qué me falta digitalizar? Me falta digitalizar algo. La salida. No. Falta digitalizar. ¿Qué me falta digitalizar? Yo hice mi trabajo. ¿Qué me falta digitalizar, Mateo? La analógica ya está digitalizada, ¿cierto? Sacamos la transformada de Fourier de la señal y nos falta algo. ¿Qué falta? Esa omega que ustedes ven que acabamos de calcular, E de la J omega, ¿es una variable continua o discreta? Continua. Entonces, ¿es posible meter esa función acá? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muestrar en frecuencia. Listo, digitalizar la frecuencia. Si digitalizamos la frecuencia, ya podemos tener tanto tiempo como frecuencia digitalizada en este computador. ¿Listo? Y ahí acabaría todo lo que... ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos falta. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo se digitaliza. ¿Listo? Luego vamos a ver algo que se llama transformada rápida de Fourier. ¿Lo han escuchado? Transformada rápida de Fourier. ¿Ya lo han hecho? ¿Cierto? Fast Fourier Transform. Vamos a ver qué significa. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Solamente utilizando una serie de 4 simples términos. ¿Listo? Y luego ustedes tienen que hacer una tarea. ¿Todos tienen YouTube? ¿Premio? ¿Todos tienen alguna red social? Hi-Fi, cuenta. WhatsApp, no. Donde puedan subir videos. Ah, no, hijo, no. Y ya vamos por mal camino. Entonces lo que quiero es que hagan un ejemplo. Vayan haciéndolo. Un ejemplo para explicar la transformada de Fourier de un vector de 8 coeficientes. ¿Listo? Lo van a hacer en video. Tengo que salir o puedo usar un avatar. En YouTube, no, puedes usar un avatar. No es necesario que salgas. Puedes salir tu pantalla. ¿Qué? No tiene que salir la cara. Solamente su voz hablando.
Pero ¿cómo vas a saber si es ustedes? ¿Cómo voy a saber si son ustedes? Inge, y si lo hacemos por lo que ando. Ah, jajaja, XD. Sí. No, tiene que ser con su voz. No, porque si no van a copiar y pegar y listo. Entonces va pensando en que pueden hacer TikTok si quieren bailar. Pero lo que quiero es que me explique Un directo en Facebook. la transformada rápida de un vector de 8 coeficientes. Mi avatar de. No. ¿Listo? Entonces son las mismas personas con las que siempre han trabajado. Los Caitlin con Mateo, Belén con Soledad, Gemma con Ronald. ¿Listo? ¿De acuerdo? Van pensando entonces. ¿Listo? Mientras tanto, vamos a trabajar en la práctica que tienen que presentar para el sábado. ¿Listo? De sistemas en tiempo discreto. Ya pueden usar lo que quieran, YouTube, Facebook. Yo no tengo TikTok, entonces tampoco tengo Facebook. Nos deja pocas opciones. Yo se lo prometo que he subido ahí. Lo prometo que he subido. ¿Listo? Un directo, brother. Aquí explicando. Voy a hacer un directo. Termina mal. Termina mal. Sería Medio más. más, ¿no? ¿Listo? ¿De acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué harías, Diego? Ahora, esta es la función de transferencia. Esta es la función de transferencia, pero usualmente trabajamos primero con zetas negativos y segundo no trabajamos con coeficientes imaginarios, ¿cierto? Complejos. Lo que vas a hacer, esto que está acá, lo vas a volver un polinomio de segundo orden. Ya. Entonces rompe los paréntesis, ¿cómo te quedaría? O sea, lo multiplico, ¿no? O sea, multiplico esto por esto, esto por esto. ¿Sí, no? Quedaría z cuadrado, Sí. ¿cierto? No, z, porque tu polo está Sería en así, ¿no? z igual a 0. ¿O no? Entonces, cuando nos dan el diagrama de polos, trabajamos con potencias positivas para colocar los polos y luego recién lo volvemos a potencias negativas. ¿Así no ve? Ya. Si pones z ¿O magnitud, no? sería ¿Sí, no? básicamente un polo en cero. ¿Sí? ¿Listo? ¿Está bien así o no? ¿Cómo? ¿Sí, no ve? ¿Polos por menos? Ya, y aquí el... Sí, sí. Menos Z No, no, fuerte. sobre 2. No, o sea, para sacar la función no era menos. Menos sería, ¿no? Sobre Claro, tu cero está en cero. Entonces, haría z menos 0. Tus polos están acá y acá. Ya. Entonces sería z menos polo por z menos polo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo te daría? No sé, me voy a grabar. ¿Está bien así? Entonces quedaría z cuadrado Ajá. menos z medios, Sí, menos JZ medio. z medios No sé si está bien. más jz. ¿Dónde está el j? No, aquí es más. Porque... Que menos por menos da más. Ah, cierto. Estos son los, ¿no? Y estos se van con... Más. ¿Listo? ¿Sí, no? Aquí quedaría Es menos z medios menos JZ z medios. Y aquí quedaría más un cuarto más un más... cuarto sumaría un medio. Quedaría un cuarto más un cuarto, porque el complejo por el complejo conjugado es su magnitud. Ujú. Entonces sería un cuarto más un cuarto sumaría un medio. Y lo borro, ¿no? Directamente con un medio. Entonces los J se van, ¿cierto? Bien raro Los esto. J se van, Oye, ¿digo? es que no me da. JZ medio se va con menos JZ medio.
Sí, casi 8. Ya, ¿qué era un medio? No, raya. Listo. Mueren. Otro z medio se va con otro z medio. Entonces quedaría z cuadrado. ¿Listo? Quedaría más un medio. Espera. ¿O no? No, sé. no, es menos z. Menos z. Me confundió. A ver. Es Y que. es z cuadrado, Ajá. ¿cierto? Menos z medios, y aquí menos z medios es menos z. Z cuadrado menos z más un medio. No es cierto. No es cierto. Z cuadrado menos z. Comprueben que está bien, ¿no? Menos z más un medio. Sí, ¿no? ¿Listo? Ahora si escribe h de z de esta manera, ponlo acá. H de z Sí, feo. igual a z sobre. Z sobre. No, No, ¿qué escribo? ¿Qué escribo? Z sobre eso. Z sobre Ah, sí, pues. Bueno, z cuadrado menos z ¿qué no escribe esta más cosa? un medio. Ahora sí lo que Es que no vimos en raya. para volverlo con potencias negativas, ¿por qué z lo tengo que multiplicar arriba y abajo? ¿Por z a la qué? A la menos 2. Entonces multiplica arriba y abajo por z a la menos 2. No sé, sería aquí. Z. No, Entonces menos. quedaría que h de z es igual a z a la menos 1 sobre 1 Menos. menos z a la menos 1 más un medio. Y esa es la función de transferencia. Chu. Ahora, ¿cuál sería su ecuación en diferencias? Pásale la tableta de Yasmin. Chinches. La ecuación en diferencias. Chinches. O a Giancarlo. No, a ¿Quién? Yasmin. ¿Quién es? Yasmin. Ah, no, Yasmin, ¿cuál es la ecuación en diferencias de esta función? la traición. Transfer de. Cambia de página. ¿Cómo se cambia? Y pon HS.